Hola family, ¿qué hola? Bienvenidos un día más a mi ciudad. Cuba es un país donde muchos no quieren vivir. Eso comentan diariamente muchísimas personas. Hoy vamos a recorrer sus calles y vamos a ver cómo se está viviendo en este 2022. Hoy estaremos visitando Centro Habana, Cerro, Luyanó, Santo Suárez, Vedado, lugares donde vive el cubano de a pie, donde se hacen colas, donde las casas son pintorescas y muchas listas para demoler. Pero sigue siendo nuestra Cuba, donde los precios están por las nubes y cada día se vuelve una odisea buscar alimento y artículos de primera necesidad. Muchos me preguntan si para el turista es seguro venir y visitar. Pues les cuento que sí, los robos y asaltos son desgraciadamente entre cubanos. Muchos se aprovechan de lo poco que tiene el otro y prefieren robar que trabajar y ganarse la vida honradamente. Ahora, comparado con otros países, el crimen aquí es demasiado bajo. Puedes venir a visitar y conocer. Para ti, sí es un país seguro. La basura en La Habana está ahí, en cada esquina. Muchos lugares están sucios, tanques repletos de basuras y en los barrios más pobres hay bastante suciedad. Muchos tienen la duda de cómo el cubano puede adquirir una casa. Aquí sí la puedes comprar con dinero en mano, por supuesto que sí. Pero lo más común es que la heredes de tus familiares. Para muchos el cubano no trabaja y es vago. No es así. Sí trabajamos, lo que los salarios no nos alcanzan. Imposible subir la calidad de vida. Aquí no es fácil. Antes se decía que en Cuba la vida era barata. Desde hace como 3 años esto cambió. Cuba se convirtió en un país caro para el turista y mucho más para su pueblo. Aquí tu nivel de vida sube cuando viajas, cuando vives de ayudas por los familiares o amigos. Son las principales vías para subir tu economía. Puedes hacer tu negocio, pero el dinero inicial viene de lo que mencioné. Si tu nivel de vida sube con algo ilegal, pues creo que tampoco lo puedes llamar vida. Por muy pobre que seas, vive siempre con la verdad, siempre con el alma sana. No dañes a los demás por tener un poco más. Al final, no vas a terminar bien. Piensa, analiza y busca soluciones, no problemas a largo plazo. Los sueños de la juventud cubana cada día se nublan más. Cada día es más difícil tener oportunidades en tu propio país. Todos esos carros que tanto les gusta, pues esos carros antiguos no todos podemos tenerlos. Y los que los tienen los ponen a trabajar, ya sea para el turismo o para transportar al cubano en su día a día. No es que seamos lentos, es que muchos han perdido las esperanzas. Lo que hacemos diariamente es reírnos de nuestros problemas y ya acostumbrarnos a hacer colas que buscando la respuesta a la pregunta que me hicieron que por qué el cubano hace tanta cola, me encontré con esto. Las colas en Cuba forman parte de las tareas cotidianas, como comer, bañarte, ir al trabajo, a la escuela, a los mandados, para divertirte y muchas cosas más. Eso decía en internet. Y es que las colas de verdad que ya es algo muy común aquí. Yo te invito a que vengas y conozcas. Sigo defendiendo que Cuba es hermosa. Gracias a todos los que me escriben y me dicen que me quieren sacar de aquí. Mi intención con mis videos es compartir y mostrar mi vida y la del cubano. No estoy buscando visa. También gracias a todos los que quieren trabajar conmigo y que haga videos especiales para sus programas. Pero no estoy interesada. No acepto dinero de nadie. Este canal no es para eso. Aclarando esto, continuamos con el video. Baila, 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 baila.
Algo muy común aquí es la venta callejera de tamales, con un precio de 25 pesos cada uno. Antes costaban de 5 a 7, 10 pesos, algo así. Y lucen así, los venden calientes y para una comida está ideal. Estos vienen rellenos de chicharrones o algunos pedacitos de carne. Es algo que se consume bastante en Cuba. ¡Ay, tamales, tamales! Ahora vamos rumbo al correo, donde en un blog anterior les hablé de un paquete que me mandó un suscriptor. Eso fue por DHL, Mensajería Express. Lo mandó hace meses. La verdad sí se demoró bastante. Donde más se demoró fue en México. Aquí cuando llegó a Cuba creo que fue bastante rápido. Y el día de hoy espero ya tener ese paquete en mis manos. ¡Charán! Todo el mundo de frente, mira. Al fin el paquete llegó, caballeros. Ya vamos a abrirlo. Me senté aquí en el parque para poderlo abrir. Y traje una tijera. ¿No? ¡Ay, ya estoy viendo! Y creo que se mancharon. Ay, Dios. Están manchados. Están todos mojados. Se echó a perder. Están mojados. Está manchado y mojado. Fatal. Pero bueno, no importa. El pullover sí me encanta. Lo que lo tengo es que lavar. Después le voy a hacer el cambio. Y en caso que queden estas manchas, pues voy a ver si le hago tie-dye, algo así que se llama, que es de colores. Es lo único que voy a poder hacer porque el pullover sí me quedaría perfecto. Miren esto. Está perfecto, pero está húmedo, está empapado. Empapado está. Ay, pero qué lindo está. Miren, la etiqueta igual está todo mojado. Es que esto lleva mucho tiempo ya en camino. Parece que se mojó por fuera. El paquete no está mojado, pero por dentro, miren, está todo esto así. Pero bueno, yo creo que si esto se lava, sí puede quedar bien. Y lo otro es... ¡Uy! ¡Charán! Y también se mancharon, mira esto. Pero bueno, igual están hermosos, me encantaron. Lo que, caballeros, mira, están todas las manchas estas. Y esto, no hay nada de ese color, así que eso se manchó con algo. Increíble, increíble. Mira, ve, todas estas marcas aquí, esto es blanco entero. Y todas estas marcas, miren cómo está. Esto igual hay que meterlo en cloro. Voy a probar esto a ver si me sirve. ¡Tarán! Ya sí me sirven. ¡Ah! Qué chulos están. Lo que los tengo que meter en cloro. Miren, perfecto me quedan. Dios, qué lindos están, ¿verdad? Están súper lindos. Esto con un poco de cloro se les debe caer. Y si no, así mismo se van. Mi pulovito, señor. Así. Mi pulovito, qué lindo está. Así es como a mí me gustan, corticos y anchitos. Quiero mandarte muchísimas gracias por este regalito que me hiciste. Ya viste en las condiciones que llegó, pero llegó después que lo esperamos tanto. Y no te preocupes que esto yo lo pongo en cloro y esto va a quedar como nuevo. Y el pullover, si no se le quitan estas manchas que viste ahí, ¿ves? Es como de sucio.
y estas manchas rosadas no sé de qué son. Yo lo voy a meter en cloro. Si no se cae, le voy a hacer eso de los colores así. Y no sé, le voy a inventar algo, pero esto va a quedar perfecto. Eso te lo aseguro. Ya yo le inventaré algo. Y si no, me lo voy a poner así mismo porque me encantó. Está lindísimo tu regalo. Muchísimas gracias por este apoyo que me das. Y muchísimas gracias por este detalle que me mandaste. ¡Mua! Ahora estamos en 10 de octubre y es que vine a buscar un combo de productos de aseos, el cual conseguí mediante una aplicación cubana, donde puedes comprar artículos de primera necesidad. No todo el mundo tiene la suerte de obtener estos productos. La aplicación se vuelve bastante complicada. Gasta datos y tienes que pasarte gran parte del día actualizando y esperando alcanzar algún producto que ahí venden. Comida también. El mío en este caso fue de aseo y fue hace semanas, ya ni recuerdo. Es que ellos no te lo llevan a la casa y hay que venir aquí a recogerlo. Solamente es venir y buscarlo porque ya el pago lo hice en ese mismo momento. Hay bastantes personas, así que nada, caballero, nos toca esperar. Miren este carro, qué bello, ¿verdad? Bueno, este es el fondo, pues ya llevo 1 hora aquí y este fue el combo que ya había comprado anteriormente. Viene un detergente rosa lila, marca Surf, un desodorante de 70 gramos, viene un paquete antibacterial que trae 6 jabones y una pasta dental de 125 gramos. Las cuales estaré donando próximamente. Todo esto me costó $6.67. El pago es en moneda nacional. Esto es algo del estado. Su conversión es de 166.75 pesos cubanos, que fue lo que estuve pagando. Bien barato. Esta es la forma más barata de conseguir productos en Cuba. Hoy, pasando por esta cuadra, me encuentro con una señora buscando en la basura. Me dio muchísima tristeza porque esto no debería pasar. Con el favor de Dios, hoy la pudimos ayudar. Le regalamos algunas cositas que siempre vienen bien y hacen falta. Gracias a ustedes, esto está pasando. Con cada vista, cada apoyo. Ella no sabe la gran ayuda que nos da. ¿De verdad? Ay, muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias. Hoy en día todo, por insignificante Claro que sí. parezca, se agradece. Ven acá, mi vida. ¿De qué nube tú caíste? Cada cariño, ustedes hacen que podamos regalar felicidad. La vida se nos complica en segundos y a veces, estando solos, es muy difícil salir adelante. 1.000.000 de gracias, que Dios te lo dé. Y mucha A usted, salud. a usted. Ti y a tu familia. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Esto es una cadena y todos formamos parte de esta. Gracias una vez más por hacer estos momentos únicos. Gracias Dios por permitirme brindar amor. Ahora estamos en la cuadra de Irma, en Destrampe 160, entre Libertad y Estrada Palma. Un besito enorme para ti. Disfruta muchísimo este pequeño recorrido. Gracias por escribirme por Instagram y desearme tantas cosas buenas. Muchos abrazos y aquí te dejo con tu antiguo barrio. Quiero mandar muchísimas felicitaciones para Jessica Carolina. Te deseo lo mejor, que este nuevo año sea genial para ti y para toda tu familia. Te saluda tu esposo y yo desde aquí, desde Cuba. Este es el barrio de Javier. Él vivía en Delicia, entre Quiroga y Tres Palacios. Gracias por apoyar tanto el canal y ser tan bueno conmigo.
Te mando muchísimos saluditos desde tu cuadra. Me alegra que mediante este video puedas recordar buenos momentos. Un gran abrazo para ti, cuídate muchísimo y gracias por todo. Y ya empezamos con los saludos. El primero de hoy es para Carlos Arroyo, que él me ve desde México. Muchísimos besitos para ti. Muchísimos abracitos para Javier Barrientos, que él me ve desde México. Un saludo bien grande para mis amigos de Venezuela, que los tengo aquí apuntados porque son varios. Es una gran familia. Ellos son Raiza, Camila, Hernán Pérez, Luis Cabrera. Y les mando muchísimos besitos. Gracias por todo el apoyo que siempre me están dando. Raiza es la que me escribe por WhatsApp. Siempre tenemos ahí una gran amistad. Siempre estamos hablando. Muchísimas gracias por tanto cariño. Un besito hasta Venezuela para Edwin Eduardo Escalona, que siempre está viendo todos los videitos. Siempre está presente por aquí. Muchísimos besitos para ti. Un besito súper especial para Paola Cruz, que ella me ve desde Costa Rica. Un saludito súper especial para Omar Ibarra, que me ve desde Estados Unidos. Abrazos para ti. Y el último abrazo del día de hoy y unas felicidades enormes para ti es para Alberto, que hoy está cumpliendo años. Te deseo desde aquí, desde Cuba, que cumplas muchísimos más. Muchísimas felicitaciones, que la pases genial. Bueno, family, hasta aquí el día de hoy. Ahora sí, chirrin chirrán. Nos vemos muy prontito. Famosa, oh, oh. Y un día ya te paga solo $1 millón.